Son las 21 horas con 14 minutos. Gracias, Sandra. Vamos con el tema del día y este está relacionado a los temas que involucran a nuestra sociedad y que obviamente tenemos que hacerle el seguimiento como corresponde. Vamos a hablar de los avances, de cómo ha ido también desarrollándose, implementándose la Ley de Identidad de Género. Estamos junto a Tamara Núñez del Prado, recordemos que es representante adjunta de la Defensoría del Pueblo y también hemos visto siempre como activista, así que es un gusto, Tamara, que nos acompañes. Bienvenida. Muy buenas noches, Gabriela. ¿Cómo estás, Sandra, en Santa Cruz? Juan Luis en Cochabamba. Un placer de volver a estar en estas cámaras y con la gente que nos está viendo. A ver, coméntanos, tú que siempre estás con estos temas que involucran a la sociedad y a lo que veíamos muy importante antes de que asumas ya este cargo también en la Defensoría del Pueblo, es este seguimiento a la Ley de Identidad de Género. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cómo se ha ido trabajando? Y bueno, ya estamos a varios meses de su aplicación. En realidad me voy a tener que sacar el chip de la Defensoría y volverme a poner el chip del tema trans, porque yo estoy con el tema de aborto, con el tema de mujer en este momento en mi cabeza, así que voy a ordenar un poquito mis ideas. De todas maneras, mucha gente sabe que una vez que nosotros llegamos a la Defensoría, David nos invitó a varios activistas, entre ellos a una afro, a una compañera activista que viene de Azufán y a mí. En este sentido, hemos ido trabajando en diferentes temáticas, en muchísimas temáticas, y una de ellas también fue el tema LGBTI. La Defensoría no había trabajado esto por varios años, lo había dejado por falta de personal y por ciertos criterios políticos que tenía antes la Defensoría. En este sentido, nosotros lo hemos retomado porque creemos que hay que trabajar con todas las poblaciones, y lo primero que hicimos es, así como que en el horno caliente había salido la Ley de Identidad de Género, y comenzamos a trabajar en la incidencia para el ejercicio de la Ley de Identidad de Género, y dijimos, bueno, tenemos 90 días para que la ley comience a funcionar. Trabajaremos con las 17 instituciones que la ley obliga a trabajar con la Ley de Identidad de Género, y comenzamos a trabajar con el apoyo de muchas de las colectividades LGTBIs y con el apoyo del CDC. Comenzamos a trabajar, convocamos a todas las instituciones, el Ministerio de Justicia nos colabora mucho, e hicimos que de las 16 instituciones que están obligadas por la Ley de Identidad de Género, 14 crean su reglamento interno para el funcionamiento de la ley de forma correcta. Han habido el caso del Ministerio de Defensa, Policía y no me acuerdo cuáles son los otros dos, que todavía estamos en el proceso de trabajo porque lamentablemente son instituciones que todavía no han entrado al nuevo régimen del Estado y cuesta todavía mucho. No lo digo en una mala fe, lo digo en mejor fe, pero creo que como está el Estado boliviano aún todavía le falta transformar la ley LOFA, por decirte, que es de las Fuerzas Armadas, que es una ley que está muy retrasada, todavía no está adecuada a la Constitución Política del Estado, no está la 045 puesta dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces hay cosas que se han estado trabajando. Gracias, aplaudimos al ministro de Defensa porque realmente está muy abierto a trabajar con esto, y hay dificultades técnicas que las estamos trabajando, bregando, como dicen en Centroamérica, comenzando a trabajar hacia adelante, y otras instituciones que todavía están costando un poco. Como Defensoría también acompañamos todos los casos donde se hayan sentido vulnerados los derechos de las y de los compañeros trans, y hemos podido solucionar varios temas en Sucre. Sobre todo hemos tenido 2 colegios en Sucre, un tema universitario en Sucre también, un tema universitario en Cochabamba con personas trans. Hemos comenzado a trabajar temas con menores de edad trans que obviamente la Ley de Identidad de Género no los toca. Ellos todavía y ellas todavía no pueden cambiar el nombre porque la ley no lo permite, pero aún así hay ciertos ejercicios de derechos que están dispuestos, porque hay que acordarse que la Ley de Identidad de Género y el tema de identidad de género está dispuesto en más de 12 leyes a nivel nacional. Desde la ley Avenino Siñani, claro, el Código Niña Adolescente, VIH, están inmersas en la Ley de la Juventud. Entonces siempre se habla de identidad de género y orientación sexual, así que hemos podido comenzar a trabajar protocolos
Creo que la ministra de Salud también merece un aplauso muy grande en este sentido, porque con ella estamos trabajando protocolos de temas de salud que los vamos a poder implementar en poco tiempo, y así sucesivamente hemos ido trabajando con la ley de identidad de género. Como el día de hoy la Defensoría del Pueblo estamos trabajando con el tema del aborto, estamos trabajando, vamos a presentar una ley de propuesta defensorial para las trabajadoras sexuales en pocos días más. Entonces, estamos trabajando con muchos grupos y poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad. De hecho, el que se cumpla, el hecho de que se ponga en vigencia depende mucho del trabajo también que realizan ustedes como activistas, ¿no? Y que se apropien para que la norma que está ahí en los papeles y que está establecida y ha sido promulgada vigente, pues empiece a tener estos espacios. Definitivamente. Ya como políticas comunicacionales. Definitivamente. Inclusive tenemos aquí como que un trastoque o un traspié, que es el tema de la demanda de inconstitucionalidad que tiene en este momento la ley en Sucre, en la sentencia. Y bueno, nosotros también hemos hecho ciertas acciones, hemos apoyado al Estado para que pueda presentar el alegato correspondiente, y estamos activando ciertos mecanismos que no los mencionamos porque son estrategia muy puntual, jurídicamente hablando. Entonces, hemos estado también trabajando con esto. Mire, cuando comencé a ser activista con este tema, ya muchas organizaciones como TRAF y Red Trébol y el CDC y bueno, muchas otras que ahorita no me podría cansar de mencionarlas, habían hecho un trabajo muy bueno, y entre ellos está una sentencia constitucional que logró el Servicio de Derechos Ciudadanos con un tema de identidad, donde el mismo Tribunal Constitucional reconoce que hay que regular para las personas que se encuentran en desigualdad ante los iguales, ¿no? Y bueno, y habla de esta jurisprudencia de lo que es la discriminación positiva, y en una discriminación positiva había que generar normativa para poder poner a los desiguales en igualdad de condiciones para el ejercicio de derechos. Entonces, esta sentencia constitucional, que es sobre temas de identidad de género de una compañera que no podía generar el cambio jurídicamente, se llegó hasta el tribunal, y el tribunal generó esta sentencia del 2006, si no me equivoco es la 69/2006, sentencia constitucional, y esto también está siendo de argumento jurídico, porque ya hay un pronunciamiento previo del Tribunal Constitucional sobre el tema de identidad de género, el cual fue base fundamental para la generación de una normativa específica para las personas transexuales. Sin duda. Mira, Tamara, tenemos también preguntas desde Santa Cruz y desde Cochabamba. Vamos a comenzar con Sandra en Santa Cruz. Adelante, Sandra. Muchas gracias, Gabriela. Tamara, un placer de verdad tenerte con nosotros esta noche en el último round, tanto como activista LGTB como también parte de la Defensoría del Pueblo, como representante de la Defensoría del Pueblo. Yo quisiera continuar con esto que estaban hablando junto a Gabriela, Tamara, porque una cosa es la ley, ¿no es cierto? La ley que tenemos ahora, y otra cosa es lo que sucede, es decir, no en papel, sino en la vida real, en la sociedad, en el día cotidiano, ¿no es cierto? En una sociedad como la nuestra, donde en muchas familias todavía es un tema tabú hablar de transgénero, de transexualidad, donde hay gente que hace de cuenta que no existe, ¿no es cierto? Eso, o cierran los ojos a un hecho que es evidente. ¿Cuánto más hace falta trabajar, Tamara? Me gustaría que nos cuentes acerca de toda la labor que ustedes realizan con relación, no solamente a dar apoyo, ¿no es cierto?, a las personas, a los jóvenes, adolescentes o adultos transexuales o transgéneros, sino también la labor que se debe o se puede o se tendría que hacer con relación a la sociedad, es decir, la desinformación que hay, me imagino que a ustedes les afecta bastante, y creo que tal vez ese sería un punto importante. ¿Por qué no nos hablas de cuán difícil para ustedes es hacer que esta ley en la práctica sea realmente real en la sociedad, hablando, ¿no es cierto? ¿Y qué sugerencias tendrías o tienen ustedes como grupo, como activistas, para que esto vaya cambiando? Mira, realmente yo creo que hay dos polos, ¿no? Un polo que es muy positivo y un polo que es muy negativo. Nos hemos encontrado como directores de colegios, profesores y alumnado en la ciudad de Sucre, que prácticamente estaban sacando a un chico trans, porque era un hombre trans que estaba en la promoción, y
la madre, hablando yo con ella, me decía, yo quiero cambiarlo de colegio, quiero que la Defensoría del Pueblo me ayude a cambiarlo de colegio porque nos quedan 3 meses para terminar el año escolar. Y yo reflexionaba con la madre y reflexionaba con el chico y le decía, si ustedes lo sacan de ahí, han hecho que el discriminador gane y que la acción de discriminar y ese bullying signifique premio porque lo sacaron al chico. Entonces yo les sugiero que los que tienen que salir del colegio son las personas que discriminan, la autoridad del colegio que discrimina. Y el día de hoy, el año pasado ese niño salió de la promoción, salió con su nombre social, no se emitió el certificado de egreso, el título de bachiller, porque todavía le faltan 2 meses más para que cumpla años y cuando cumpla lo va a poder tramitar. Lo hemos hecho esto como gestión de la Defensoría del Pueblo y el día de hoy esos profesores y directores están con procesos administrativos por parte del Ministerio de Educación. Entonces, yo creo que los circuitos de violencia y de discriminación, no importa si es al adulto mayor, no importa si es a la mujer, no importa si es a la persona trans, se rompen el momento que tú asumes una decisión que es no, basta. Y el momento que tú dices no, basta, puedes comenzar a remediar y a consolidar tu propio espacio. O sea, y por el otro lado tenemos, o sea, eso también pasó en Cochabamba, con la Universidad San Simón, esto volvió a ocurrir en Sucre con otro caso, ocurrió en La Paz con un caso de un colegio católico que también era otro chico trans que estaba en colegio. Y bueno, hay que estar bregando, luchando, empoderando a las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad para que estas mismas sean sus propios defensores. Por el otro lado, hay muchas cosas positivas. O sea, yo no dejo de ir a ningún pueblo sin que la gente me salude, sin que los niños y las niñas se acerquen a mí a tomarse una selfie, a decir, es la Tamara, la que se ve en el canal, y se acercan a mí a tomarse la foto, o estoy caminando por la ciudad de La Paz y sale una caserita de su puesto, de su tienda, a darme un abrazo y de repente me doy cuenta que es adulta mayor. Y una persona adulta mayor que uno pensaría que estaría con la mente mucho más conservadora, era la que me abraza, me besa y me dice, felicidades Tamara, sigue adelante. O de repente me subo a un taxi y digo, ¿cuánto es? 10 bolivianos, le paso el 10 bolivianos, se da cuenta que es Tamara y dice, ay no debería cobrarle. Y yo, no, ese es tu trabajo. Entonces también vemos el lado positivo. Y esto también me lo comentan mis compañeras trans y mis compañeros trans, que hoy día en la universidad no sufren tanto porque hay un grupo muy interesante, son como 8 chicas trans y 4 chicos trans que están en las universidades en el primer, segundo año y los tratan bien. Pero si tú lees o escuchas las historias de las compañeras trans de hace 8 años atrás, o de 5 años atrás, o de 2 años atrás, decían, pucha, no, yo he tenido que abandonar la universidad porque siempre había un catedrático, muchos me aceptaban, muchos me apoyaban, pero siempre había un catedrático que me hablaba en masculino, que no quería respetar mi nombre social y que al final, por tanto, bullying de parte del catedrático que influía en algunos alumnos, terminaba fuera de la universidad. Entonces, el día de hoy no le queda otra que ese catedrático bancarse mi nombre legal y decirme Yandira o decirme Antonia o decirme Cristal y tienen que respetar porque legalmente tienen un nombre el día de hoy el cual hay que respetarlo. Y hemos cambiado la vida de más de 100 personas trans en Bolivia y hay más de 2.500 personas trans de Bolivia que no han accedido todavía a la ley de identidad de género, solamente en el CDVIP de trabajadoras sexuales trans tenemos 2.500 inscritas y ninguna de ellas ha hecho el cambio de nombre. Hay temas de que lamentablemente no votaron durante muchas elecciones y al no votar en estas elecciones no estaban inscritas en el biométrico y al no estar inscritas en el biométrico, cuando se acercaron a ventanillas del Ceresi no había cómo contrastar su identidad con el biométrico. Entonces, como no se tenía la seguridad de identidad, se quedaron sin iniciar el trámite. Hay que saludar y agradecer a Katy Uriona, a Antonio Costas, a todo ese plantel, al doctor Pardo, que hemos podido abrir nuevas mesas de empadronamiento
para que las personas trans se estén empadronando en la actualidad y que en pocos días ellas y ellos puedan acceder a este cambio. Y así hemos encontrado mucho apoyo de muchas instituciones, como te dije, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, órgano electoral, CERESI, el mismo CEGIP. Han habido muchos avances y muchos pasos adelante donde también se han dado cuenta que somos seres humanos y que podemos trabajar igual que ellos o mejor que ellos, y que hemos podido demostrar que independientemente a nuestra identidad de género y o orientación sexual, podemos ser parte de esta sociedad. Mucha gente me ve con mi hija caminar, soy madre soltera, y correr a recogerla a sus clases de karate en la noche, o correr a ver el tema de la góndola, y se dan cuenta, mis vecinos en el edificio se dan cuenta que somos una familia más normal, común y corriente, que mi hija tiene su perro, y son cuestiones del amplio vivir, que a diferencia de los años 90, que la única forma que teníamos era salir a la calle, hacer una marcha, mostrarse como la familia Galán lo hizo en su momento, como Adesproc lo hizo en su momento, y el día de hoy estamos en otra posición, el paradigma cambia y estamos tomando espacios de poder. Tenemos un diputado gay, tenemos un asambleísta gay, tenemos varias personas lesbianas y gays en los medios de comunicación, de repente no abiertamente, pero están ahí, y estamos dando la cara en otra situación, en el ejercicio pleno de nuestros derechos. Entonces las situaciones avanzan, ¿no? Exacto, Tamara. Y de hecho, mira, hay tantas preguntas que, bueno, ahora vamos también con la consulta desde Cochabamba, si te parece. Vamos junto a Juan Luis, porque estamos hablando sobre estos temas que de repente lo decíamos, Juan Luis, hace 2, 3, 5 años eran muy complicados, pero hoy estamos en otra situación que nos permite aún avanzar más, pero bueno, ahí estamos dando los pasos cada día. Adelante, Juan Luis. Gracias, Gabriela, gracias también a Tamara por su visita, por sus reflexiones, y me gustaría continuar con esto que nos propone, reflexionar sobre estos temas relacionados a los derechos civiles. Tamara, hemos escuchado muchas veces de grupos de clase media alta, ligados a posiciones progresistas posiblemente, identificados con los temas de género, identificados con otro tipo de temas de la agenda progresista regional, tal vez mundial, ser muy duros con algunas críticas hacia el gobierno del presidente Evo Morales. Sin embargo, en los hechos prácticos, como lo vemos hoy en día, es el gobierno que ha impulsado la aprobación de la Ley de Identidad de Género, hoy está impulsando las reformas del Código Penal que tienen que ver con el tema del aborto. Son temas de avanzada que en algún momento estaban creando un cierto tipo de frustración en algunos sectores porque no veían más bien una limitación por proponer este tipo de temas, este tipo de agendas progresistas, este tipo de agendas revolucionarias para los ciudadanos bolivianos. Y me gustaría saber sobre esto tu opinión, Tamara. ¿Qué opinas sobre estos avances y sobre estas críticas? Mira, mucho se ha criticado al gobierno y sobre todo a los gobernantes, ¿no? Al presidente Evo Morales, Álvaro García Dinera, y algunas veces con algunas alusiones directas en contra de las personas gays o homofóbicamente hablando. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a pensar, y esos pensamientos hay que respetarlos. Lo que hay que saludar, aplaudir, agradecer y poner en alto es que independientemente a sus pensamientos han tenido la capacidad de trabajar para todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Yo escuchaba el otro día, me fui a la marcha de Ni Una Menos el 8 de marzo, por la cual inclusive me agredieron prácticamente, faltaba la agresión física, que era lo único que estaba, pero bueno, ahí escuchaba mucho hablar en contra de Evo pidiendo el aborto, y de repente hoy día la Cámara de Diputados y la Comisión de Constitución está promocionando una ley justamente donde podemos debatir el tema del aborto. El día de ayer fue la Ley de Identidad de Género, el día de antes de ayer fue la ley de la 348, la ley contra la violencia a la mujer, y podemos ir hablando que en los últimos 12 años se aprobaron 13 normas de género, contando la 807.
en los años 90, o sea, en la época neoliberal de Bolivia, desde que volvió la democracia, solo una ley. Y antes, solamente el año 56, una ley donde se daba el voto universal y se le daba la mayoría de edad a las mujeres. Hay que acordar que en Bolivia las mujeres no eran mayor de edad, no podían hacer contratos, no podían comprar, no podían heredar, no podían vender, no podían ejercer el derecho a voto, menos ser elegidas. Y si uno preguntaba en el 1956, ¿por qué las mujeres no van a votar si había la amplitud de votar? Y muchas mujeres respondían, no, es que esa es cuestión de hombres. Y no querían ejercer su derecho al voto. Y bueno, así hemos ido avanzando y en estos 12 años 13 leyes sobre género y estamos peleando la despenalización parcial o la habilitación del Código Penal para ciertas acciones. Nosotros como Defensoría del Pueblo, ayer David, nuestro hermano David, defensor, ha hecho un pronunciamiento sobre el tema de aborto y estamos muy seguros que este es un tema de salud pública. Estamos hablando que son 67,000 abortos al año, de los cuales 5,000 mujeres mueren al año por un mal aborto, por una mala praxis. Si hablamos en temas de mortandad femenina, 104 feminicidios el año pasado, 1.862 muertes por cáncer de cérvico-uterino y 5,000 muertes de mujeres por mala praxis en un aborto. 67,000 mujeres lo hacen, 66% de esas 67,000 lo hacen en condiciones no adecuadas, de alto riesgo. De ese porcentaje de 45% de niñas adolescentes que existen en Bolivia, menores de 18 años, 72% están en embarazo y van por el segundo, 42% de ellas son los padres mayores de 33 años, 32% de esa población femenina menor de 18 años es embarazos puber entre 10 y 14 años. Antes de ayer escuchaba una historia muy dolorosa del Beni, de una niña de 12 años que estaba dando a luz en un hospital del Beni y que ella no se sentía tan mal porque había al lado de su cama una niña de 10 años dando a luz. Dio a luz a un niño con problemas cardíacos y a las horas murió la madre de 10 años. Murió una niña de 10 años que podía haber tenido un futuro muy largo y podría haber sido madre de 10 niños, pero ciertos tabús y ciertas normativas y ciertos arraigos sociales no dejaron que esa niña de 10 años pudiera acceder a un aborto legal por un tema de pobreza, por un tema de ser menor de edad de 10 años. Y hoy día escucho muchas palabras a favor y en contra, las cuales respetamos muchísimo, pero creemos que este es un tema de salud pública y por salud pública tenemos que acompañar y saludar toda esta acción que está llevando el nuevo Código Penal y la discusión de él. Entonces tenemos que invitar al debate y decir, escuchen esas voces que están calladas, escuchen esos números de dolor y de sangre que les estoy contando el día de hoy y es muy importante hablar de esto. Entonces creo que el trabajo es múltiple y hay que aplaudir al gobierno porque se ha abierto ante temas que de repente personalmente son homofóbicos o son machistas o son patriarcales, pero aún así tienen esa hidalguía que en algún momento Ernesto Che Guevara lo decía, nuestro famoso Che, y por el cual yo soy una guevarista muy convencida. Decía, hay que reeducar a los educadores y hay que deconstruirnos para volvernos a construirnos en ese hombre nuevo, en esa mujer nueva, donde tengamos la capacidad de poder ver más allá de nuestra fe y de nuestras comprensiones y poder aceptar al otro que está allá al frente y saber que podemos construir un país mejor. Tamara, de verdad que estos temas están ahí. Lo bueno, y lo decimos siempre en el último round, estos días que se ha ido tocando el tema del aborto, decimos que hay que considerar y hay que destacar aquello. El tema está en debate. Y que se tenga esa plataforma, ese espacio para poner estos datos ahí y que se hablen de las cifras, de la realidad por la que pasamos, es un paso
significativo. Ahora sí tenemos que empezar a hablar de verdad y no centrarnos de repente en posiciones muy radicales o en temas simplemente de valores o éticos, sino también, están ahí aquellos, pero también veamos estos otros. Y estos otros son la realidad. Empecemos a discutir en el marco del respeto y creemos que podemos llegar y avanzar mucho. Es que no son números. Eso hay que, esas cifras en realidad no son números. Quitemos ese velo, ese fetichismo de la mercancía que hablaba el compañero Marx. Quitemos ese velo y vamos a ver mujeres muriendo. Vamos a ver sangre y vamos a ver dolor. Y tenemos que ser conscientes que con ley, sin ley, con legalidad o sin legalidad, están ahí y eso sucede. 67,000 abortos al año suceden. 5,000 mueren, más que feminicidio. Y creo que como sociedad todos atacamos al feminicidio y todos bregamos y tenemos que seguir bregando contra el feminicidio y contra el machismo y contra el patriarcado. Pero parte de esa violencia en contra de la mujer está el tema del aborto. Son 5,000 muertes al año. Tamara, ha sido un gusto conversar estos minutos y siempre, pues, bienvenida. Estos temas muchas gracias. Se tienen que conversar. Un saludo muy grande, Gabriela. Un saludo, Sandra, desde acá hasta Santa Cruz. Un abrazo muy fuerte a Juan Luis y, bueno, hasta la próxima. Y, por favor, piensen en casa. Claro que sí, ahí están los espacios. Estamos en este tipo de plataformas para poder, pues, escenarios para poder hablar de estos temas que están en nuestra realidad. Están ahí, están presentes. Queda simplemente empezar a dialogar, discutir, debatir en ese marco, en el marco del respeto. Son las 21:40, señores. Vamos a proponerle una pausa. Al retornar, estaremos junto a una entrevista también desde Sucre con el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio. Vamos a hablar de la cumbre de seguridad ciudadana, cuáles son los resultados y, bueno, cuál es el plan también que se tiene para los siguientes años. Así que una pausa y ya retornamos.